Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, el versículo 1 y el versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y versículo 4. Y aquí nos cuenta la historia del comienzo de un gran hombre de Dios llamado Samuel. Él es hijo de Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos, se lo pidió a Dios y Dios se lo concedió. Cuando ella le estaba pidiendo por ese hijo, le prometió que lo iba a dar para servir al Señor. Así que una vez que el niño nació y ya fue con una edad, era mayorcito, lo llevó a la casa de Elí, donde era el lugar donde se adoraba al Señor, donde el sacerdote era el que guiaba al pueblo a buscar la presencia del Señor, para que se quedara allí porque había sido una ofrenda para Dios. Bueno, esto era lo que se acostumbraba en aquellos tiempos. Hoy no lo vemos con esos ojos, pero en aquel tiempo era habitual y así fue. Y Dios se glorificó con esta situación, pero levantó a Samuel y lo transformó en uno de los hombres más importantes de toda la historia de Israel. Pero vamos a ver ahora el llamado de Dios y vamos a ver algunas cosas. Primero, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Yo le dije que había sido llevado a vivir en esa casa. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pero el versículo 4 nos dice lo siguiente: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Bueno, en aquellos días dice que había poca palabra, Dios hablaba poco a la gente. Normalmente en el Antiguo Testamento Dios levantaba profetas que traían mensajes de la palabra del Señor. Algunos profetas eran muy, pero muy reconocidos, otros no tanto, pero tenían la misma unción y la misma autoridad. Así que había mucha gente en la nación compartiendo palabra para, de alguna manera, conducir al pueblo a buscar el rostro del Señor. Elí tenía que ser en este momento el profeta más importante porque era el juez, era el sacerdote y el juez de Israel, era la autoridad máxima. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que Elí no se portó bien con el Señor. ¿Cuál es el argumento que Dios da en contra de él? Que honró más a sus hijos que a Dios. Esto es habitualmente algo muy común, que la gente llegue a poner a sus hijos por encima de Dios, que los ame tanto, que los llene de favores, de montones de situaciones, siempre para mejorar su situación, para favorecerlo, y a Dios es como que lo va corriendo a un costado. Siempre sus hijos, sus oraciones son para mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, y hay como, llega a haber como una obsesión de parte de los padres, a los hijos, a los nietos y a todo lo que tenga que ver con su familia, y Dios va quedando de lado. Así le pasó a Elí. Y de tal manera fue que lo fue corriendo a Dios, que Dios ya no le habló más. Por eso dice que la palabra escaseaba. La persona que tenía que darle la palabra, Elí, no tenía ya más palabra. Y aquellos los profetas que podían dar la palabra, eran realmente algo menor, iba para atrás, así que escaseaba. No es que no había absolutamente palabra, sino que escaseaba. Ahora, lo interesante también de esta situación es que a Elí parece como que no le importó. No, realmente Elí, que era el responsable de tener la palabra de Dios, de conducir al pueblo de esta manera, no le preocupó mucho. Es más, dice la palabra que no hizo nada para corregir esta situación. Él era el sacerdote, él era la autoridad porque había sido levantado por Dios como juez, sin embargo no le importaba que la palabra de Dios no fluyera. Sin embargo, Dios no estaba muerto. Dios estaba vivo y estaba buscando personas donde manifestarse, donde obrar y a las cuales hablarle a esas personas. Justamente este jovencito que había sido consagrado por su madre,
que había sido pedido cuando ella no podía dar a luz, fue un milagro del Señor. Así que este chico tenía algo en su corazón hacia Dios, algo lindo, algo maravilloso. Entonces Dios se manifestó. Por eso leemos el versículo 4, cómo Dios se manifiesta a Samuel. Bueno, la historia nos cuenta de que Samuel no sabía que Dios le estaba hablando, sino que pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Nunca había escuchado la voz del Señor. Y entonces fue a Elí, y Elí, cuando fue 2 o 3 veces, se dio cuenta que era Dios el que le estaba hablando, porque Elí lo conocía a Dios. Si bien le había dado la espalda, había enfriado su relación con el Señor, no le importaba para nada mantenerla, pero sí sabía cuando Dios obraba. Así que le dijo a Samuel, mira, cuando escuches esta voz, dile Jehová, aquí estoy, ¿sí? Quiero escucharte, quiero saber lo que vos tenés para mí, ¿sí? Habla que tu siervo oye. Esas fueron las palabras más específicas de parte de Samuel, y el Señor le habló a Samuel. Esta historia nos enseña a nosotros, mi hermano querido, que Dios quiere hablar a las personas, que Dios se manifiesta a través de su palabra a las personas para que justamente las personas puedan escuchar su voz, aprender a oír la voz del Señor. Dios no está muerto, Él está vivo. Y nosotros, mi hermano querido, podemos escuchar la voz del Señor porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Nosotros no vivimos en la casa de Elí. Nosotros no vivimos en la casa de un hombre que rechazó a Dios, un hombre que le dio la espalda a Dios, un hombre que puso a sus hijos por sobre Dios. No vivimos en esa casa. Nosotros estamos viviendo en la casa de Jesús. Jesús está edificando esta casa que es la iglesia. La casa del Señor es el cuerpo de las personas, son todas las personas donde Dios vive. No es un edificio, no es un salón, no es un galpón, no es un tinglado. La casa de Dios somos nosotros. Y el que es el jefe de esa casa es Jesucristo, la revelación de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, vino a revelar al Padre para que todo el mundo lo conociera, para que nadie se quedara sin conocer de manera personal al Señor. Así que, mi hermano, cuando vos abrís tu palabra, es para que Dios te hable. Y tenés que decirle al Espíritu Santo, yo quiero oír tu voz, yo quiero que me enseñes, yo quiero que vos hables a mi vida, yo quiero ser guiado por ti, Señor. Yo quiero ser como ese Samuel. Habla, que tu siervo oye. Porque, mi hermano querido, yo insisto, no vivimos en la casa de Elí. Algunos que aceptan de que Dios no les hable como algo natural. Bueno, a mí mucho el Señor no me habla. Pero ¿es eso algo que lo podemos encontrar en la palabra del Señor? ¿Vivimos nosotros en la casa de Elí o vivimos en la casa de Jesús? ¿En qué casa vivimos? Porque la Biblia, en el libro de Hebreo, nos dice que antes Dios nos habló de diferentes maneras, pero ahora nos habla por el Hijo. Nos habla por Jesús. Así que, mi hermano querido, los cristianos no tienen que aceptar como una realidad personal el hecho de que Dios no les hable. No, Dios te va a hablar y te va a hablar casi todos los días. Si tu oído es un oído despierto para el Señor ahora, si nosotros ponemos a nuestra familia, ponemos nuestro trabajo, ponemos nuestra vida, la televisión, el celular, el Facebook, el WhatsApp por delante del Señor, si nosotros no le dedicamos el tiempo al Señor para que el Señor prepare nuestro oído, porque, mi hermano, así como Samuel, nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Señor, porque si no, el Señor nos va a hablar y le vamos a atribuir a otra persona la voz del Señor, exactamente como le pasó a Samuel. Samuel fue a Elí diciendo, Elí, ¿qué necesitas? Porque el único que le hablaba y la única voz que él conocía era la voz de Elí, no la de Dios. Pero a partir de esa visita del Señor a su vida, él aprendió a escuchar la voz de Dios. Y el Señor le habló hasta los últimos días de su vida. Siempre fue una persona que supo escuchar la voz del Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Estos días de cuarentena, resaltar el hecho de que Dios quiere hablarnos a todos los cristianos, a todos.
a todos los hijos de Dios, a todos los que tienen a Jesús en el corazón, a todos los que tienen el Espíritu Santo en su vida. Dios le quiere hablar por la palabra, y esa palabra quiere que se llene su corazón de esa palabra para guiarlos. Y nosotros saber que es Dios el que nos está hablando, saber que tenemos una relación íntima y personal con el Señor, que Dios no está lejos, que Dios está sentado en el trono allí en el cielo, sino que está en mi vida, dentro de mi vida, y yo disfruto de una relación personal con el Señor. En este día, mi hermano, este es un día para nosotros de oración. Buscamos 2 horas al Señor los días jueves y al final tenemos el culto. Este es un día para que Dios nos hable, pero no solamente por la palabra que vamos a tener esta tarde con mi esposa en la reunión, que el Señor te pueda hablar por la palabra del pastor. Bueno, gloria a Dios, que Dios nos use. Pero que Dios te pueda hablar a vos, que vos seas una persona con un oído dispuesto a la voz del Señor, que la reconozcas, que la entiendas, que la escuches, que te apropies y que te bendiga. Oramos, Señor y Padre, en este día, gracias te damos, Señor, porque tu palabra no está escondida de nosotros. No vivimos en la casa de Elí, Señor, donde la palabra escaseaba a causa del pecado de este varón, sino que vivimos en la casa de Jesús. Él está edificando una casa espiritual, Señor, donde Él se ha revelado, donde Él vino a revelarnos a ti, Señor, donde tú nos estás hablando a través de Él y a través de su palabra. Gracias te damos, Señor, en este día. Oro para que cada uno de los que están viendo el video reciban palabra fresca tuya en estos días en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga.